Bueno, y seguimos con las noticias. Le tengo que contar que el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, aseguró que el gobierno de Guatemala no pactará con las pandillas juveniles. A entender del ministro de Gobernación, Guatemala no es El Salvador y no se pueden dar este tipo de acuerdos. ¿Sabe usted? Para el ministro de Gobernación es inaceptable el sentarse a dialogar con grupos al margen de la ley. El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, aseguró que el gobierno no pactará con las pandillas para que la violencia cese. Las razones que da el ministro es que no se puede sentar a dialogar con grupos criminales, que Guatemala no es El Salvador, y es enfático en afirmar que sus declaraciones fueron tergiversadas. Del lado de la autoridad, nosotros no podemos hacer un pacto ni sentarnos a negociar con gente que está sindicada de cometer ilícitos, de actuar al margen de la ley, o ser responsable de extorsiones, de robos, o de homicidio, o de femicidio. No podemos hacerlo, ¿verdad? Y lo que yo digo es, la autoridad no puede allanarse a sí misma respecto de su responsabilidad de cumplir y hacer que se cumpla la ley. Y en este caso nuestro trabajo está muy claro de cómo lo hemos estado desarrollando. Lo primero que hay que aclarar es que la información no ha sido bien trasladada desde el mismo Salvador, porque lo que nos plantearon a nosotros no es que el gobierno haya hecho un pacto con las maras. Lo que se propició allá fue un trabajo de organizaciones sociales para que hubiera una tregua entre las maras, porque los mayores niveles de homicidios violentos eran consecuencia de la lucha entre las maras, de la disputa de territorios y de actos punitivos entre ellos mismos. El ministro dijo que un pacto de tregua entre maras puede gestionarse, pero solo desde el lado de las organizaciones sociales. Puede aplicarse, sí, solo sí lo hacen organizaciones sociales, tratando de influir en las maras para que abandonen su actividad criminal, especialmente los ataques mutuos que se hacen, ¿verdad? En Guatemala un 60% de la violencia criminal que se desarrolla está precisamente como consecuencia de ajuste de cuentas, de disputas de territorios entre las organizaciones, no solo pandilleras, sino también entre las estructuras de ladrones de autos, de vehículos, de narcotraficantes. Esas son las acciones que se desarrollan. Entonces nosotros, lo que la sociedad quiera hacer como parte de su dinámica de intervención en un fenómeno social tan complejo como es el de las pandillas, esa es una situación de las organizaciones sociales. Nosotros lo que tenemos que hacer es fomentar la organización vecinal, ayudar a romper el círculo vicioso y perverso que condena a jóvenes y a niños a caer víctimas del reclutamiento de las pandillas, y a imponer el orden y a luchar contra las pandillas.